En Éxodo capítulo 30, versículos 22 al 33, Dios dio las indicaciones para la preparación del aceite de la unción, símbolo del Espíritu Santo. El ungimiento simbolizaba la consagración, la bendición y la capacitación por parte de Dios para una tarea específica. Se ungía sacerdotes y reyes. ¿Para qué fue ungido Aarón? ¿Para qué fueron ungidos sus hijos? Perlas del libro de Levítico. Bendito Padre que estás en los cielos, te rogamos, Señor, que nos dirijas en el estudio del capítulo 8 del libro de Levítico. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. En este capítulo 8 del libro de Levítico se amplía un poco más en qué consistió el ungimiento de Aarón y sus hijos como los sacerdotes. Ya Éxodo en la última parte nos habló sobre el ungimiento. ¿Qué simbolizaba el ungimiento? El ungimiento es separar. Se llama a una persona para una misión específica. Se separó a Aarón como el primer sumo sacerdote. Piense en lo siguiente. ¿Para qué fue llamado Aarón? ¿Cuál fue el propósito? ¿Y cómo es que a lo largo del tiempo esa sagrada misión, ese sagrado llamado fue tergiversado? Los sumos sacerdotes con el tiempo llegaron a constituirse no como los embajadores de la verdad de la palabra de Dios, sino como los embajadores de sus verdades. Y en el tiempo de Jesús vemos reflejado cómo se distorsionó el llamado del sumo sacerdote. Cómo es que el sumo sacerdote encabezó todas las artimañas, las patrañas a los cuales recurrieron para dar muerte a Jesús. Lamentablemente, cuando se pierde de vista la razón de ser de algo, deja de servir. Y esa es una primera perla. Nunca hay que perder de vista para qué se llamó, para qué se organizó, para qué se hace lo que se hace. El propósito. En la salvación, en el plan de salvación, todo es obra de Dios. No hay nada en la cual el hombre intervenga ni para añadir ni para quitar. Solo somos mensajeros. Dios instruye a Moisés y le dice, habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Quién es el que está dirigiendo? Es Dios mismo quien está dirigiendo. Es realmente irrisible escuchar personas que dicen que lo que se hizo en el Antiguo Testamento ya no sirve para nada. En pocas palabras, Dios perdió su tiempo. En pocas palabras, estos críticos conocen más a Dios, han ingresado a la mente de Dios. En Isaías 55:8 dice, los pensamientos, mis pensamientos, no son de ustedes. Nosotros no podemos entrar a los pensamientos de Dios. Dios estableció, separó a los sacerdotes para una función. Recuerden que todo el plan de salvación gira en torno a cómo es que Dios nos salva de la condenación del pecado. Y allí entran a figurar los profetas, los sacerdotes, los reyes,
cada una de las personas que conforman el ministerio. Pero todo es plan de Dios. Hoy en día el hombre quiere añadir y quitar. Elimina pasajes de la Biblia porque ya no le parece. O añade interpretaciones particulares porque cree que falta algo. Quieren entrar a la mente de Dios. Y Dios es quien estipuló toda la vestimenta para el sumo sacerdote y para el sacerdote. Hizo pues Moisés, ¿qué dice? Como Jehová le mandó. Y esta frase se repite a lo largo de toda la Biblia. Los hombres y mujeres de Dios hacen como Jehová les manda, sin añadir ni quitar. Y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Grabemos esta perla. Cuando usted lee en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, frases como la ley de Moisés, lo que se está haciendo es utilizar una frase muy utilizada en esos tiempos. Pero Moisés no dio ninguna ley, Moisés no hizo nada, simplemente él fue el instrumento. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó. Y Moisés escribe en Deuteronomio 2, no añades ni quitas, nada. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. El principio es eso, hacer como Dios lo ha establecido. Hace unos días hemos hablado acerca del sostén de los líderes religiosos. Y hay muchos que se oponen a que se debe o no se debe devolver los diezmos. Cuando Pablo tuvo problemas con los corintios que no querían entregar los diezmos y las ofrendas, simplemente no les tocó el tema, porque esto de dar a Dios no es obligatorio. No es tan importante qué tanto das con la mano, lo importante es qué tanto das con el corazón. Ellos no cumplieron su misión. Hubieron otras iglesias que cubrieron los gastos del apóstol Pablo, conforme a la palabra de Dios. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Mientras se vuelve a describir cada parte de la vestidura que el apóstol Pablo venció, o que Moisés escribe sobre el sumo sacerdote, recordemos lo que escribió el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 6. Si usted hace una comparación, lo que Pablo escribe en Efesios 10 en adelante sobre la armadura de Dios, se va a encontrar usted con un parecido total entre el significado de cada uno. Llamado a la santidad, llamado a la verdad, llamado a la misión, todo. La armadura de Dios. Lo que Aarón se vistió como el sumo sacerdote, Dios ha puesto a nuestra disposición. Haga esa comparación, tómese el trabajito. Quizás en un futuro no muy lejano hagamos esa comparación bien detallada de lo que significa la vestidura de Aarón en comparación con la vestidura o la armadura que Dios ha dado a cada cristiano. Porque recuerden, mire, en Éxodo 19 Dios llama a Israel para convertirse en un linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, una nación de sacerdotes. Lo mismo sucede en 1 de Pedro 2:9. Su iglesia ha sido llamado a ser linaje escogido, nación santa. Y Apocalipsis capítulo 20 dice que todos los que participan de la primera resurrección son reyes y sacerdotes. ¿Se dan cuenta?
que no hay diferencia en el llamado. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro de él mismo los Urim y los Tumim. Se habla mucho acerca de los Urim y los Tumim. Algunos consideran que, como la Biblia dice, no, Dios allí manifestaba su voluntad. ¿Era cierto o no era cierto? ¿Era un sí o era un no? Se encendía la blanquita, un sí. Se encendía la negrita, un no. Y nosotros tenemos el Urim y el Tumim, tenemos la palabra de Dios. En la Biblia está revelado todo cuál es la verdad, cómo tenemos que proceder, cómo tenemos que hacer. No hay nada que no esté establecido. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa como Jehová había mandado a Moisés. La diadema santa. ¿Y los cristianos han recibido alguna diadema santa? ¿Qué dice usted? Les leo 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Hemos o no hemos recibido la diadema santa? Todo hijo, toda hija de Dios ha recibido la diadema santa. El problema es que vivimos tiempos en los cuales se ha secularizado la vida espiritual. Por eso preguntábamos en el estudio de ayer, ¿ha cambiado Dios? ¿El lugar donde Dios se manifiesta dejó de ser santo? ¿Las ofrendas a Dios dejaron de ser santas? ¿Su palabra ha dejado de ser santa? Esa diadema santa que Aarón llevaba allí en la frente, dice el apóstol Pedro que hemos sido llamados para ser una nación santa, pueblo adquirido por Dios. El principio es el mismo. Todo el procedimiento que se describe en Levítico nos habla de cuán trabajoso era conseguir, lograr, por ejemplo, en este caso, el estar exento, libres de pecados. El llamado. Hoy en día para nosotros todos esos pasos como que se han simplificado. Como diríamos en términos administrativos, antes, por ejemplo, para sacar una licencia para un negocio era bien engorroso, ahora lo han simplificado. Con la muerte de Cristo se ha simplificado. No necesitamos comprar la ofrenda. No necesitamos. Cristo ya murió, pero necesitamos arrepentirnos, necesitamos confesar, necesitamos humillarnos, necesitamos hacer su voluntad, necesitamos ser embajadores, necesitamos hacer en nuestra vida diaria su palabra, ser hacedores de su palabra. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y los santificó. Ese aceite de la unción, recuerden, en Éxodo 30 ya Dios dio las instrucciones qué compuestos debían intervenir en su preparación. Pero ese aceite de la unción, que era especial, exclusivo para la unción y no se debía replicar, como tampoco se debía replicar el incienso aromático, era símbolo del Espíritu Santo. Con el aceite de la unción eran declarados santos. El tabernáculo fue declarado santo, ya nadie podía acercarse. Pero ¿quién estableció eso? Es Dios. No lo establece Moisés. Dios así lo estableció. Y roció de él sobre el altar 7 veces. ¿Quién dijo 7 veces? Dios le dijo 7 veces. No se le ocurrió a Moisés. Y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente de su base
para santificarlo, con el aceite de la unción, que simbolizaba separar todo eso para el servicio de Dios. Es lamentable, pero hoy en día las congregaciones ya no tienen nada separado para Dios. Todo es de uso múltiple. Se usa para lo que fuera. Tiempo atrás todavía se manejaba ese principio de separar para Dios. Pero llegó alguna administración por ahí que empezó a secularizar todo y la iglesia se secularizó. Por eso es que necesitamos volver a las Escrituras para entender cómo es que tenemos que relacionarnos con Dios. Y el propósito del libro de Levíticos es hacernos entender qué es santo y qué no es santo. Y cómo debemos nosotros relacionarnos con Dios, cómo debemos adorar a Dios. Ese es el propósito. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Ahora se unge al primer sumo sacerdote. Y miren quién está siendo ungido como primer sumo sacerdote, como el símbolo del sacerdote, del gran sumo sacerdote. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 4? Dice, porque en cierto lugar dijo así. A ver, estamos Hebreos 3:14, es 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Todos los sumos sacerdotes eran representantes o símbolos del ministerio de Cristo. Todos. Y el ungimiento de Aarón nos habla de la gracia divina, nos habla del Dios de las segundas oportunidades, nos habla del Dios que siempre está dispuesto a recibirnos. Recuerden lo que hizo Aarón al pie del Sinaí cuando Moisés subió al monte a recibir las instrucciones. ¿Recuerdan lo que hizo Aarón? Se puso del lado del pueblo apóstata, del pueblo rebelde, y levantó el becerro. Pero ahora Aarón está siendo ungido como el sumo sacerdote, como el único que podría ingresar al lugar santísimo, como el único que podría estar en esa presencia de Dios. Eso es gracia. Eso es gracia. Allí se nos habla de que Dios está dispuesto a perdonar a quien en verdad se arrepiente. No estamos para justificar nuestros pecados, estamos para reconocer nuestros pecados, aceptarlos y cambiar de camino. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, los ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Recuerden, como Jehová lo había mandado a Moisés. Siempre gira en torno a esa gran verdad. Todo se hizo como Jehová lo había mandado a Moisés. Los hijos fueron dedicados como sacerdotes, y de entre esos hijos surgiría el sacerdote, el sumo sacerdote, a la muerte de Aarón. Y eso fue instituido por Dios. Y aquí no encontramos sacerdotisas por si acaso. Pero a lo largo de la historia, el hombre siempre quiere hacer lo que le parece. Hoy en día tenemos ancianas ungidas, tenemos pastoras ungidas, y no es por desmerecer porque sea mujer. Como todos los varones no pueden ser sacerdotes, solo los que han sido llamados. La mujer no ha sido llamado para ejercer el sacerdocio. Quizás usted, porque mayoritariamente quienes siguen los materiales que compartimos, los estudios, son mujeres. Quizás alguna se puede sentir un tanto incómoda, pero no se trata de sentirnos incómodos, sino se trata de hacer como Jehová lo había mandado. No es lo que nos parece, no es lo que nos gusta. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para una función.
Particularmente me hubiese gustado ser tal o cual, pero esa es la función que cumplo en el presente. ¿Se dan cuenta? Dios nos va ubicando, pero no se trata de que todos quieran ser ungidos. Moisés lo hizo como Jehová lo había mandado. Y sigamos ese principio como Jehová lo ha mandado. Del versículo 14 en adelante se habla de las ofrendas, el becerro de la expiación para el perdón de los pecados. Se habla del carnero de las consagraciones. Y 3 tipos de ofrendas que se van a presentar. ¿Por qué 3 tipos de ofrendas? Porque se estaba separando para el ministerio a hombres pecadores. Y esos hombres pecadores debían ser purificados. No sucedió lo mismo con Jesucristo, porque Jesucristo nunca cometió pecado. Jesucristo derramó su sangre por nosotros. Hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Al poner esas manos confesaban sus pecados y aceptaban a ese animal inocente como su sustituto. Y luego seguía todo el proceso que Dios estableció, el aplicar la sangre. Lo degolló y Moisés tomó la sangre. ¿Quién dirigió el ungimiento del primer sumo sacerdote Aarón y sus hijos? Moisés en persona. Como hemos mencionado anteriormente, Moisés cumplió un papel similar al de Jesús. Él era rey sacerdote, el gobernante sacerdote. A Jesús se le aplica el título de Melquisedec, porque la orden de Melquisedec era rey sacerdote. Y Moisés cumplió una función muy similar. Aquí está ejerciendo la función del sumo sacerdote. Como que Cristo está ungiendo a Aarón y a sus hijos. ¿Y qué hace con la sangre? Aplica la sangre. Recuerden que la sangre derramada no solucionaba nada. La sangre debía ser aplicada. Y esa aplicación de la sangre es símbolo de que la persona quiere aceptar el llamado de Dios, que la persona quiere aceptar a Dios como su Dios. Y eso es lo que hace Jesús en el presente. Y la demás sangre lo echó al pie del altar y santificó para reconciliar sobre él. La expiación. Pecados libres. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y sigue el procedimiento que ya conocemos. Y lo hizo arder sobre el altar. ¿Quién estableció ese método, ese proceso? Dios. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Recuerden, cuando era de expiación se quemaba todo fuera. Cuando era ofrenda de paz, de comunión, no se quemaba todo fuera. Pero son indicaciones divinas. Es el plan de Dios que se iba poniendo en acción. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto. Ese sí era quemado en el altar del holocausto. El de expiación no. Todo era quemado fuera. Lo degolló y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Y todo el proceso como Dios lo había dado. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Y vuelve a decir, como Jehová lo había mandado a Moisés. Si tantas veces la Biblia nos repite como Jehová lo había mandado,
no es suficiente para que quede grabado en nuestra mente de que todo tenemos que hacer como Jehová lo ha mandado. Leía un comentario esta mañana en el cual dicen que en el Nuevo Testamento ya no se habla de diezmos y ofrendas. Recuerda lo siguiente, la revelación de Dios es progresiva. Una verdad revelada se desarrolla, se va dando más información, pero no se lo vuelve a mencionar como tal. Cuando Adán y Eva cometen pecado, Dios les revela el plan de salvación. Génesis 3:15. Y a partir de ahí va desarrollando, pero no se vuelve a anunciar en el Nuevo Testamento y voy a poner enemistad entre tú y la serpiente. No se pone. En el Nuevo Testamento se aplica. Hay quienes quieren leer en el Nuevo Testamento que se diga, sí, tienen que volver a dar. Pero Jesús lo dijo con claridad. Cuando se enfrentó a los fariseos, y eso lo encontramos nosotros en Mateo, cuando él dice en Mateo 23:23, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente, el eneldo, el comino, y dejáis lo importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer, era necesario diezmar, sin dejar de hacer aquello. Jesús en ningún momento dijo ya no lo hagan. Como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero. Ahora este es el carnero de la consagración. Expiaciones, holocausto, la consagración. Con esta ofrenda ellos consagraban su vida a Dios. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. La sangre de este animal de las consagraciones es aplicado en el lóbulo de la oreja, las manos y los pies, sobre el dedo del pulgar de su mano derecha, sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Símbolo de la consagración total de la persona. Llamados para ser santos. Hizo acercarse luego a los hijos y siguió el mismo procedimiento. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. El mismo proceso. Con este carnero de las consagraciones, cada uno de ellos estaba entregando su vida a Dios. Y yo pregunto, ¿hoy en día se nos pide menos? ¿Se nos pide algo menos? En el libro de Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentarnos nosotros ante Dios. Y es lo que estaban haciendo ellos. No ha bajado el grado de compromiso entre Dios y su pueblo, ni de su pueblo para con Dios. Aunque muchos en el presente quieren volverlo mucho más liviano. No ha sucedido tal cosa. Tomó después la grosura, la cola, toda la grosura que estaban sobre los intestinos y la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha. Y Moisés siguió todas las instrucciones que Dios le había dado. Instrucción tras instrucción. ¿Se van dando cuenta ustedes? La clave del éxito está en seguir las instrucciones de Dios. Si usted quiere hacer su parecer, corre un grave peligro. Engañarse a sí mismo o ser engañado por los demás. Si no te ciñes a lo que Dios ha dejado dicho, vas a ser engañado. Tomó después aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder. La ofrenda mecida. Dios explicó también sobre ello. La ofrenda elevada,
la ofrenda mecida, dedicada a Dios. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Ahora se utiliza esta palabra en esta ofrenda de consagración, olor grato. La persona se había entregado a Dios. ¿Y no dice esto también Romanos 12:1? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Olor grato. Que presentemos nuestras vidas en olor grato. El versículo 29 nos habla acerca de la provisión de Dios. ¿Qué hace Dios? Dios deja en claro que el obrero es digno de su salario. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová. Del carnero de las consagraciones, aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Esa fue su parte. Ese era su pago por el trabajo realizado. Ese era su pago. Dios ha establecido que el obrero es digno de su salario. Cuando Jesús envía a los 12, les dice lo mismo. El obrero es digno de su salario. Cuando Pablo escribe sus cartas, dice lo mismo. El obrero es digno de su salario. Todos trabajan y tienen derecho aún a una remuneración. Eso deja claro. Pero hoy en día hay personas que se molestan cuando se habla de dinero. Recuerden, hay un principio. Si usted recibe algo gratis, alguien lo está pagando. La salvación es gratis, pero alguien lo pagó. Cristo pagó nuestra deuda. No hay nada gratis. Alguien lo paga. Y Dios estableció el pago de los sacerdotes por la función que desarrollaban. Pero también de ese trabajo se beneficiaba la familia, como lo vamos a ver gradualmente más adelante. Y ahora del versículo 30 en adelante se nos describe cómo se continúa procediendo con la consagración de los sacerdotes. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. ¿Qué hace aquí? La santificación con la sangre, símbolo de la sangre de Cristo. La sangre de un animal de por sí no nos limpia de ningún pecado, no nos consagra nada, pero sí la sangre que simbolizaba la sangre de Cristo, del Cordero de Dios que vendría siglos después a morir. Y entonces ellos fueron dedicados. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo. Ahora, la comida que quedaba de ese carnero de las consagraciones era para ellos. Ellos iban a estar allí 7 días. Y lo que sobre la carne y del pan lo quemaréis al fuego. Indicaciones que Dios fue dando. Insisto, miren todo el proceso que se siguió para la consagración. ¿Te imaginas cuál es el proceso para que tú seas declarado santo? ¿Cuál es ese proceso? Ya no es tan engorroso como esto, ¿verdad? Sí, porque ahora nuestro sumo sacerdote está en los cielos. Pero el proceso del perdón es el mismo. El proceso de la consagración es el mismo. Solo que el cordero ya fue sacrificado. La ofrenda ya fue dada. Y ahora nos toca a nosotros ofrendarnos a nosotros mismos. Recuerde Romanos 12:1.
ofrendarnos a nosotros mismos. Es lo que corresponde ahora. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. Con esto terminó la ceremonia del día, pero a Aarón y a sus hijos no se les permitió dejar el tabernáculo hasta después de 7 días. Este tiempo era para estudio, para oración, para meditación, para repetir vez tras vez el ritual, para que no se equivocaran cuando les llegara el momento de oficiar. A partir de allí ellos eran como una especie de graduados. 7 días para revisar, practicar, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. 7 días. Y parece que 2 de los hijos de Aarón, esos 7 días, no lo utilizaron para reflexionar, para meditar, para entender la voluntad de Dios, porque lamentablemente 2 de ellos, como veremos en el capítulo 10, murieron. El tiempo para reflexionar, utilicémoslo para reflexionar. Y el versículo 34, una vez más dice, de la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. Grábese bien esta perla. Moisés hizo todo de la manera que Dios le había indicado. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Moisés es claro, así me ha sido mandado. No dice así se me ocurrió. Insisto, pasajes cuando leemos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento que dice la ley de Moisés, piensen, Moisés no dio ninguna ley. Son frases que se utilizan porque en el argot popular se utilizaba. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Ellos al principio aprendieron a hacer todas las cosas como Jehová había mandado por medio de Moisés. Y ese es el camino que debemos seguir. Hacer las cosas como Jehová lo ha mandado. Les voy a compartir antes de terminar lo que dice Primera de Pedro 2:9, según la nueva traducción viviente. Dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Para qué hemos sido llamados? Para ser una nación santa. No ha disminuido el requerimiento de Dios de una vida santa. Aarón y sus hijos fueron separados para ser santos. Nosotros hemos sido llamados para ser santos, porque sin la santidad, dice el mismo Hebreos, ninguno verá a Dios. Que Dios te bendiga. Amén.